vamos con el tercer tema doctrinal. Y este tema se llama el ministerio de los laicos. ¿Cómo se llama este tema? No entendí nada. Pero escuchen. Este tema se llama el ministerio de los laicos. Para eso yo quiero apoyarme en un pasaje. Hay muchos pasajes para uno apoyar este dogma, esta enseñanza, pero yo quiero utilizar uno. Hechos capítulo 4 versículo 8 al 12. Hechos capítulo 4 versículo 8 al 12. Ubíquense ahí y cuando estén me dicen amén. Todos me dicen amén. ¿Están conmigo, sí o no? Muy bien. Hechos 4 versículo 8 al 12. Voy a leer despacio, fuerte y claro para todos. Miren lo que dice este pasaje. Hechos 4, 8 al 12. Concéntrese ahí en la lectura conmigo. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, es decir, la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Diga conmigo: Señor mío, háblame, Señor, por medio de este mensaje. Alumbra mi entendimiento y toca mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, a través de este pasaje que acabamos de leer, entonces el mensaje se llama el ministerio de los laicos. Amén. Oiga, una enseñanza también, o más que una enseñanza, una práctica de Juan Wesley en sus inicios ministeriales. En toda la jornada ministerial misionera que desarrolló Juan Wesley, él practicó algo que hoy llamamos el ministerio de los laicos. Ahora, para adentrarnos en este tema, yo creo que hay algunos términos importantes que hay que definir. Por ejemplo, el primer término a definir es la palabra laico. Pastor, ¿qué significa la palabra laico? Escuchen muy bien con atención antes de que se vayan a dormir. La palabra laico básicamente tiene dos significados importantes. El primer significado es de aspecto secular. El siguiente significado es de aspecto eclesial. Vamos con el aspecto secular. Secularmente, la palabra laico significa algo que no está sujeto a religión o no está influenciado por ningún credo, ninguna creencia. O sea, el estado laico es un estado libre de creencias, libre de religiones o libre de posturas de fe, libre de eso. Un ejemplo: cuando en la Constitución del 91 se declaró que Colombia era un estado laico, ¿qué están diciendo con esa expresión? Que el Estado, ese centro de gobierno, hoy es independiente de cualquier credo, de cualquier religión. Hasta mucho antes el Estado se casaba con la religión, y específicamente la religión católica. Cuando el Estado estaba casado con la religión católica, ese Estado no era laico, porque estaba influenciado por el clero religioso.
a partir de la Constitución del 91, que ustedes la conocen muy bien porque la han estudiado arduamente, esa Constitución habla de que Colombia es un Estado social de derecho y también proclama que es un Estado laico, es decir, que el Estado colombiano no tiene ninguna influencia religiosa, que la iglesia que sea, por mencionar alguna, la iglesia romana no puede exigirle al Estado: ustedes tienen que financiarnos la Semana Santa porque Colombia es un país católico. El Estado, ese centro de mando de gobierno, va a decir: qué pena, en Colombia hay mucha gente católica, pero el Estado como tal es laico, es independiente de religiones. Y si nosotros nos podemos a financiar su Semana Santa, también tenemos que financiar en todos los protestantes y financiar a todos los credos que hay en el país. ¿Me siguen, sí o no? Entonces, el significado de laico en términos seculares es alguien que no está ligado ni influenciado por religiones. Es libre, libre de credos. Ahora, o sea, pastor, que es ateo. No, tampoco es ateo. Puede creer en algo, pero no está velando por los intereses de esa fe. ¿Me siguen, sí o no? Eso es un laico en términos seculares. Ahora, en términos eclesiales también se utiliza la palabra laico. Pero en términos eclesiales, ¿quién es un laico? Un laico es un creyente que no tiene órdenes clericales. Permítanme, me explico todo eso. Es decir, en la iglesia un laico es un hermano o una hermana en la fe que no está ordenada ministerialmente, que no está constituido como un ministro oficial por las autoridades distritales de la iglesia. Les pongo un ejemplo. Todos conocen aquí al hermano Antonio. ¿Sí o no lo conoce, sí o no? Antonio, el dueño y administrador de Alto Nivel. ¿Sí lo conocen? El barbero, Antonio. Antonio es un hermano que predica en la iglesia. ¿Cuántos han recibido palabra por medio del hermano Antonio? Predica muy bien. Pero oficialmente Antonio no es ni un ministro ordenado, ni está constituido, ni licenciado por las autoridades eclesiales como un ministro dentro de la iglesia. No, él es un hermano que a pura pasión, a puro talento y a pura disposición le dice al pastor o a las autoridades de la iglesia local: pastor, estoy para que me usen, póngame a servir. Entonces es un hermano que no está ordenado, ni está formado ni constituido por las autoridades eclesiales como ministro oficial de la iglesia. ¿Me siguen, sí o no? Simplemente es un hermano, y en este caso es un hermano laico, que no está ni ordenado ni constituido oficialmente, sino que es un hermano libre que por su talento y su pasión se pone a la disposición y al servicio de la iglesia. ¿Me siguen, sí o no? En ese mismo sentido, la hermana Luz Dari. ¿Qué viene a ser Luz Dari? Una predicadora laica. Antonio, un predicador laico. William, Juan David todavía siguen siendo predicadores laicos, porque aunque ellos están estudiando en el instituto y han perdido como 3 semestres, en fin, aunque están estudiando teología, oficialmente el distrito no los ha ordenado, ni los ha licenciado, ni los ha constituido oficialmente como ministros de la iglesia del distrito. ¿Me siguen, sí o no? Entonces ese dentro de la iglesia es un laico, un hermano no ordenado, pero que está dispuesto a servir. Ahora, entendiendo la palabra laico, ahora sí, cuando hablamos del ministerio de los laicos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entiéndase la palabra ministerio como servicio. ¿Cómo qué? Servicio. O sea que cuando hablamos del ministerio de los laicos, estamos hablando del servicio de creyentes comunes y corrientes de la iglesia. Digan conmigo, amén. Oh, pues repito esto, porque está quedando en cámara. Oh, pues, cuando hablamos del ministerio de los laicos, básicamente estamos hablando del servicio de los creyentes comunes y corrientes de la iglesia. ¿Cómo así, pastor? Es que todos los creyentes tenemos que servir. Tú lo has dicho. Veas tú lo mismo.
Total. Yo pensé que eso era para el pastor que le pagaban o para los líderes que se han preparado. No, señor. Todos los creyentes que formamos la iglesia estamos llamados a servirle al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, en el pasaje que leímos, ubiquémonos otra vez en Hechos. En el pasaje que leímos, el contexto es el siguiente: a Pedro y a Juan los capturan, les echan mano, los arrestan por una razón: porque oraron por un cojo y el cojo se sanó. Por eso lo arrestaron. Tremendo eso, ¿sí o no? Que uno vaya a hacer un milagro en el parque y sane a un endemoniado, sane a un enfermo y le echen mano y lo arresten a uno por eso. Increíble, ¿sí o no? Pero a Pedro y a Juan les echaron mano por ese acontecimiento. Y cuando los arrestaron, Anás, Caifás, sacerdotes principales del pueblo, muchos otros judíos, fariseos, estaban ahí, parte del concilio. Interrogaron a Pedro y a Juan y le preguntaron: venga, ¿ustedes con qué autoridad, en qué nombre hicieron este milagro? Entonces Pedro, tomando la palabra, comienza a hablar: mis hermanos varones importantes de Israel, puesto que se nos interroga por la curación de un cojo, a quien ustedes ven sanos aquí en su presencia, brinque, y brincaba el cojito, a quien ustedes están viendo totalmente sanos, quiero decirles que es en el nombre de Jesucristo de Nazaret que lo hemos sanado. Ese Jesucristo que ustedes crucificaron. Y Pedro comienza a predicarles y a decirles que ese Cristo que ellos mataron, Dios lo levantó de entre los muertos y es la piedra del ángulo. En ningún otro hay salvación. Los evangeliza. Ahora, lo que me llama la atención de este pasaje es que dice la Biblia en el versículo 13 que cuando todos los principales vieron que Pedro y Juan eran personas sin letras y del vulgo, paren ahí, ¿qué es eso? Los principales notaron que Pedro y Juan eran personas sin letras y del vulgo. Otra versión dice que los principales notaron que Pedro y Juan eran personas sin estudio y sin cultura. O sea, no eran cultos, no eran educados, no tenían léxico ni preparación. Y cuando los principales notaron que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo, gente común y corriente del comercio que va y viene, que trabaja, dice, se maravillaban y confirmaban que ellos habían estado con Jesús. Este asunto es tremendamente importante, mis hermanos. ¿Cuál, pastor? Que la Biblia diga que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo, o en otros términos, eran hombres sin estudio y eran hombres sin cultura. ¿Por qué es importante este asunto? Porque de entrada esta situación nos deja comprender que cuando Jesús llamó discípulos para sus filas, básicamente la mayoría de seguidores de Jesús eran personas comunes y corrientes. Eran personas sin mucha preparación. Eran personas sencillas, sin cultura y tal vez sin muchos estudios. Ahora, Pedro, Juan, Jacobo, como judíos, por supuesto que sabían lo básico de la ley, porque desde niños se le enseña lo básico de la ley. Se le enseña la ley de Moisés, se le enseña los mandamientos y recitan muchos pasajes del Pentateuco. Es como cuando usted era niño e iba al catecismo. Usted se sabía el Dios te salve, se sabía el credo, se sabía una cantidad de cosas. Se sabía hasta el ángel de mi guarda. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desamparen ni de noche. A mí me desamparaba cada rato. Cada rato me desamparaba, no me servía. Ok, pero escuchen esto. Pedro y Juan, como otros discípulos, sabían lo básico de la Torá. Ahora la pregunta es: ¿por qué los principales se dieron cuenta de que Pedro y Juan eran personas sin letras y del vulgo? ¿Será por la manera en que se vestían? ¿Será por la manera en que se comportaban?
No, ¿por qué? Por la forma en la que hablaban. Cuando los escucharon predicar, el vocabulario que usaban les indicaba los principales. Esta gente no es estudiada, esta gente es ordinaria, esta gente no tiene preparación, esta gente no tiene letras. O sea, hablan cosas sorprendentes, interesantes, pero esta gente es del vulgo. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, lo tremendamente importante es que eso hizo Jesús. Llamó personas comunes y corrientes para sus filas. Tal vez la persona más preparada en las filas del Señor fue el apóstol Pablo, porque tuvo instituto. Yo también estuve en el instituto. Porque tuvo preparación teológica, porque tuvo formación, porque tuvo un maestro genial de la época. Pero aún con toda la preparación, Pablo decidió ser sencillo y hablar con palabras simples entre toda la gente y la multitud que lo rodeaba. El resto eran personas comunes y corrientes, eran pescadores, sin desmeritar el trabajo, pero eran pescadores, no muy preparados académicamente, eran cobradores de impuestos, publicanos, y además eran revolucionarios, celotes. Pastor, ¿qué es celotes? Para que usted lo entienda, eran como de las FARC. Eran como guerrilleros, una especie de guerrilla en contra del imperio dominante. Esa era la gente que estaba en las filas de Jesús. Y mis amados, esto realmente es un detalle importante a saber dentro de la fe cristiana y de la expansión del evangelio. ¿Por qué, pastor? Se lo voy a explicar de esta manera. Mírenme aquí, por favor, no me ignoren. Steve Addison, ¿quién? No lo supieron, ni lo sé decir yo, que me lo grabé hace rato. Steve Addison es un escritor, es un evangelista y es un hombre experimentado en plantación de iglesias. Vive en Australia. Dentro de su haber tiene muchos libros relacionados con la Gran Comisión, con las misiones y con la evangelización. Uno de los libros de este hombre se llama Movimientos que cambian al mundo, y entre paréntesis, 5 claves para extender el evangelio. Se lo recomiendo. Escúchalo bien. Steve Addison, Movimientos que cambian al mundo, 5 claves para extender el evangelio. Básicamente ese libro tiene 5 capítulos. Cada capítulo es la clave para extender el evangelio. Ahora, las 5 claves son ¿cuáles? Ojo, pues échale nota ahí. La primera, una fe al rojo vivo. ¿Una qué? Una fe al rojo vivo, o sea, una fe encendida. Un creyente apasionado. En palabras de Pablo, no apaguéis al espíritu. Por otro lado, Pablo le dijo a Timoteo: te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Eso sería una fe al rojo vivo, encendida. Hoy muchos creyentes en la iglesia no tenemos una fe encendida. Tenemos una fe apagada. Está tan apagada, apenas medio nos alcanza la fe que tenemos mucho como para venir a la iglesia, como para que no nos condenemos pues del todo. Esa es la fe de muchos creyentes hoy. Una fe apagadita, apenas le alcanza como para venir al culto los sábados. Pero no tenemos una fe encendida, una fe que arde en nuestro pecho, apasionada por Cristo y por la misión que Él nos encomendó. Entonces, la primera clave que este hombre da es una fe al rojo vivo. Oiga, una fe al rojo vivo. La segunda clave es un compromiso con una causa. Es comprometerse con una causa. Y por supuesto, él afirma que la mejor causa que podemos tener los cristianos en la vida es hacer discípulos, ganar almas para el reino. ¿Cuántos creen en eso?
De hecho, el escritor dice que es una causa tan sublime que vale la pena perder la vida por entregarme a esa causa. Ganar almas para Cristo, para el reino de Dios. Que si tú pierdes la vida haciendo discípulos, no importa, porque el que pierde su vida por causa del evangelio la hallará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tercero, él habla de relaciones contagiosas. Y él afirma que el cristianismo desde el primer siglo se expandió rápidamente porque el evangelio circulaba entre comerciantes, entre familias, de casa en casa. Y eso lo argumenta para decir que las relaciones que tenemos son un vehículo genial para uno transmitir el evangelio. Qué interesante. La siguiente clave, la 4, que es en la que me quiero concentrar los siguientes minutos, es rápida movilización. Rápida movilización. Y en rápida movilización, él lo que dice es: hay que activar a todos los creyentes de la iglesia. No importa qué nuevos son, no importa cuántos llevan en el evangelio, hay que ponerlos a servir de inmediato. No esperar procesos largos y tediosos para poder que la persona sirva y se gane un alma. No hay que entorpecer de esa manera la expansión del reino de Dios. Porque hay gente en la iglesia que se muere por servir, que quiere predicar. Pero en las iglesias muchas veces, con la estructura y los esquemas que trabajamos, no, usted tiene que ver un proceso de formación que dura 3 años y medio. Después de los 3 años y medio tiene que ser evaluado por la junta local de la iglesia, y después de esa evaluación tiene que presentar un curso intensivo de 6 meses. Entonces la gente cuando ve eso dice: uy, no, pero yo para qué voy a servir entonces. Entorpecen muchas veces ese anhelo que tienen las almas por servir al Señor. Entonces, rápida movilización. Movilice a los creyentes pronto, a los nuevos, póngalo a servir ganando almas. Y la quinta clave es métodos adaptativos. Es decir, diseñen estrategias, pero estrategias fáciles, que la gente las entienda, que las pueda aplicar sencillamente. Oiga, esas 5 claves da este hombre en el libro: movimientos que cambian al mundo. Fe al rojo vivo, compromiso con una causa, relaciones contagiosas, rápida movilización y métodos adaptativos. Y el hombre afirma que en una iglesia que aplica estas 5 claves, rápidamente se extiende, rápidamente expande el reino de Dios. Eso se vuelve un movimiento que cambia la comunidad, que cambia el mundo. Ahora, me interesa el 4 punto: rápida movilización. En ese capítulo el autor argumenta e incluso cita a Juan Wesley para decir lo siguiente. Escuchen acá, hermanos. El hombre dice que ninguna iglesia ha crecido exponencialmente por la predicación y el cuidado de ministros ordenados solamente. Lo que él argumenta es que históricamente los avivamientos y las iglesias que han crecido de manera exorbitante es porque además del ministro, además de los líderes oficiales de la iglesia, los creyentes comunes y corrientes que no tienen un ministerio específico, que no tienen una orden especial del distrito, esos creyentes también son movilizados a predicar el evangelio. Son empoderados para que vayan a ganar almas, para que salgan a conquistar personas para el reino de Dios. ¿Me siguen, sí o no? Y se dice, por ejemplo, que en el libro de los Hechos, cuando Cristo murió y resucitó, comisionó a la iglesia y subió al cielo, la iglesia tenía 120. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos, en ese mismo día, por la noche, la iglesia pasó de 120 almas a 3,120. Días después, cuando Pedro abrió su boca para predicar y se convirtieron 5,000, la iglesia pasó en solo unos días, semanas, de ser 3,120 a ser 8,120. Dicen los historiadores que para finales de ese primer siglo
la iglesia tenía alrededor de 100,000 cristianos. Y para el siglo IV, año 300, la iglesia cristiana tenía alrededor de 6 millones de cristianos. Es decir, la iglesia se expandió impresionantemente. Y la pregunta que muchos se hicieron es: ¿y cómo se logró eso? ¿Será que los apóstoles se regaron a trabajar hasta el cansancio? Imposible. Para que una iglesia extienda el reino de Dios de esa manera, mis amados, es necesario que en la iglesia no solo trabaje el pastor o trabajen los líderes oficialmente establecidos. Para que una iglesia crezca de una manera exponencial, se requiere el ministerio de los laicos, empoderar personas simples y corrientes de la iglesia, que digan: pastor, yo voy a ganar almas, voy a salir. Pastor, cuente conmigo, yo voy a abrir un grupo para ganar personas y para cuidarlas en ese grupo. Mis amados, así creció la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Así se han dado los diferentes avivamientos en la historia de la humanidad. ¿Cómo? Con el ministerio de los laicos. Personas comunes y corrientes, comprometidas con la gran comisión, que salen a predicar en sus trabajos, a predicar en sus estudios, a predicar en sus barrios, a predicar en la calle, que van y predican. Ahora, volviendo al tema de la wesleyaneidad, para que no nos perdamos pues del mes, ¿sí o no? Juan Wesley, cuando comenzó a predicar el evangelio, Juan Wesley se dio cuenta que él no podía atender a toda la multitud, y que para ordenar ministros, pues simplemente no iba a alcanzar a ordenar a todos los ministros suficientes para que atendieran multitudes de almas que llegaban a la iglesia. Entonces, cuando Juan Wesley pudo notar esta realidad, ahí el hombre pensó: hay que movilizar a los hermanos de la iglesia para que vayan y abran grupos en casas, y en esos grupos ganen nuevas almas y se cuiden entre ellos mismos. Oiga, nosotros hoy tenemos una estrategia que se llama ¿cómo se llama? CDI. No, el CDI es el Centro de Iniciación Infantil. Se llama GCI, Grupos de Crecimiento Integral. Y en el fondo esa estrategia no es nueva. Las raíces wesleyanas, oiga, enseñan que Juan Wesley activó a los hermanos de la iglesia por medio de grupos. Le pidió a hermanos comunes y corrientes que formaran grupos entre ellos para dos cosas: uno, ganar nuevos creyentes, y dos, cuidarse entre ellos. Oiga, cuidarse entre ellos. De esa manera fue que Juan Wesley extendió el evangelio por Inglaterra, por muchas regiones. ¿Cómo? Permitiendo que los hermanos de la congregación se unieran al trabajo. Oiga, y esto es interesante, mis amados, porque esto da pie para decir: hey, venga, en la iglesia todos tenemos que trabajar. En la iglesia cada creyente tiene una misión. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire, vayan conmigo. Bueno, no vayan conmigo, ustedes me escuchan y me creen. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 20. ¿Qué dice ese pasaje? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y esto viene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, reconciliaos con Dios. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Amén. En ese pasaje que está diciendo la Biblia, oiga, que todos los que estamos en Cristo hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Mira el que está a su lado y dígale: usted ha recibido el ministerio de la reconciliación. Pastor, ¿y qué significa eso? Míreme acá.
que usted, ¿quién? Oiga, usted que me está viendo, tiene la tarea de reconciliar a las personas con Dios. Y para cumplir esa tarea, lo que usted tiene que hacer es presentarle a Cristo. Oiga, esa tarea es para usted. Usted tiene la tarea de reconciliar a las personas de su barrio, de su casa, de su trabajo con Dios. Esa tarea se la encarga Cristo a usted, no al pastor solamente. Mire, todavía en la iglesia hay gente que cree que el asunto de evangelizar y de ganar almas es para el pastor. No, la tarea del pastor exactamente no es esa. Esa es la tarea de todos los creyentes. ¿Cuál pastor? Ganar almas. Es la tarea de todos los creyentes. Ahora, yo además de pastor soy creyente. Como creyente tengo la tarea de ganar almas, pero como pastor tengo la tarea de cuidarlos a ustedes. En palabras más específicas, de perfeccionarlos. Oiga, ¿cómo la ven? Ustedes sabían que yo como pastor estoy puesto en esta congregación para perfeccionar sus vidas. Oiga, algunos no sabían eso. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Todos ustedes. No tienen cara, pero ustedes son los santos. Ustedes son los santos. Oiga, y el pastorado, venga, el pastorado fue constituido por Cristo. ¡Hey, iglesia! Volvamos a leer Efesios 4:11. Y él mismo constituyó. En otra versión dice, él mismo estableció. ¿Qué estableció? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y oiga, me encanta este versículo, porque este versículo es como mi garantía. ¿Ah? ¿Sabe por qué, pastor? Mire, ¿por qué, hermanos? Porque allá afuera hay gente que desmerita, que se burla del pastor. Hay gente afuera que denigra la labor pastoral. Hay gente afuera que hace mofas, que hace críticas de un pastor y dice que los pastores son ladrones. A la gente que no se dejen engañar de los pastores. ¿Cómo van a mantener a un pastor? Un pastor es un vividor, un pastor es un mentiroso, denigrando una profesión espiritual establecida por Cristo. Mira, un doctor es una profesión establecida por la misma humanidad y se necesita, pero es una profesión establecida por el hombre. Un bombero es una profesión establecida por el hombre. Un barbero, un odontólogo, ¿qué más? ¿Un qué? Una profesional en seguridad en el trabajo. ¿Cómo se llama eso? Un psicólogo, un trabajador social, un artista, un chef. Son profesiones necesarias, por supuesto que necesitan, y gloria a Dios por ellas, pero son profesiones establecidas por el hombre. Pero la profesión pastoral, que mucha gente afuera denigra, señala, hace mofas y se burlan de esa profesión, es establecida por Jesús. Jesús estableció esta profesión. Y me encanta esto, hermanos. Ahora, si Jesús estableció esta profesión, es porque Jesús sabe que el mundo, que la iglesia necesita de esta profesión. Ya conmigo, amén. Pues háganlo con ganas, como que usted le cree al Señor. Diga, amén. En serio. Hace días publiqué una frase bonita acerca de la iglesia y el pastor. Y yo no sé quién fue, ni lo conozco. Escribió: qué triste la gente que necesita de un pastor vividor y engañador,
que se aprovecha de las almas. Casi que le escribo ese. Casi que le escribo, ojalá no necesites nunca un pastor en tu vida. No, humanamente pensé así, pero no escribí nada. No escribí nada. Ahora, lo más probable es que ese ser humano que se tomó el trabajo de entrar a internet, de prender el computador, de tocar el teclado y comenzar a escribir esas cosas, lo más seguro es que ese ser humano en el camino sí necesite a un pastor. ¿Saben por qué? Porque si Cristo estableció esta profesión, es porque Cristo sabe que el alma humana necesita ser pastoreada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así. ¿Pero por qué me metí en este tema? Me estaba desahogando. No, cierro paréntesis. No, es una broma. Volviendo otra vez al asunto, la tarea del pastor no es ganar almas. Esa es la tarea del creyente. Yo como creyente debo ganar almas, pero como pastor mi tarea es perfeccionarlos a ustedes. Oiga, mi tarea es perfeccionar su vida. ¿Y por qué? Porque yo soy perfecto en ninguna manera. Mírenme bien, yo soy un manojo de errores. Yo soy una cantidad de imperfecciones. Aquí detrás de esta cara bonita hay mucho más que eso, hermanos. Hay una cantidad de defectos. En serio. Entonces, ¿cómo Dios va a usar a alguien con tantos errores y defectos para perfeccionar? Claro que sí. Es como cuando tú tomas un alicate y vas a clavar una puntilla. El alicate no sirve para eso. Es imperfecto para clavar una puntilla. Pero si comienza a cortar alambre, el alicate es perfecto para cortar alambre, aunque es imperfecto para otras tareas. Así es el pastor. Pastor es imperfecto para muchas otras cosas, pero para esa tarea pastoral es perfecto por el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso cuando el pastor a usted lo exhorte, lo regañe, le llame la atención con justificada causa, mi amado, no se enoje. No se enoje. Porque los pastores, aunque ustedes no lo crean, esto lo mencionamos por ahí hace como en 5 años. Aunque ustedes no lo crean, los pastores tenemos un ojo clínico. ¿Un ojo qué? Clínico. ¿Cómo es el pastor? Vea, los pastores tenemos una capacidad de ver más allá y de prever el peligro que ustedes están corriendo. Algunos me dicen, no me crean. Vea, yo llevo 20 años en el evangelio y 15 como pastor. En 15 años, más de una vez le he dicho a un hermano o a una hermana de la iglesia: hermana, vea, yo siento en mi espíritu, y después de orar considero que el Señor me guía a decirle esto. Vea, hágalo de esta manera. O vea, no tome esa decisión. Ay, no, pastor, tal cosa. No hay problema. Finalmente, ustedes no tienen que hacer exactamente lo que yo les diga. Y el pastor no está para imponer, el pastor está para exponer la verdad del Señor, no imponerla. Pero vea, son cantidades de veces las que yo le he dicho a hermanos y hermanas, esto sí, esto no, y ellos hacen lo contrario. Y luego vienen, pastor, necesito una cita, y allá en la oficina, vea, en el rincón nos sentamos. Pastor, usted tenía razón. Y yo por dentro con un fresquito. Y también al mismo tiempo con ganas como de dar, ¿cierto? Pastor, usted tenía la razón. Yo, ¿por qué no lo escuché a usted? Yo, sí, ¿usted por qué no me escuchó a mí, hombre? Estamos para perfeccionar a los creyentes. En otras palabras, déjese pastorear. Pero déjese pastorear por pastores que usted ve que son comprometidos con Dios, que tienen fruto y que están metidos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí o no? Porque hay que decir que también hay engañadores, detractores, que usan estrategias y vividores. Eso también es real. Eso también es real. Y voy terminando con esto para que oremos y nos vamos, mis amados. Entonces, todos los creyentes en la iglesia tenemos un ministerio, una tarea: predicar el evangelio del reino, ganar almas para el Señor. Esa es la manera en la cual la iglesia se expande. Juan Wesley lo entendió
Steve Addison lo comprendió, Jesucristo lo aplicó. ¿Qué, pastor? De inmediato, los nuevos creyentes. Estos días una hermana me dijo: pastor, hay unos hermanos nuevos de la iglesia que están llevando unos invitados. Entonces, para que usted mire a ver quién va a discipular a los invitados de esos nuevos que están yendo. Y yo le dije: no, nadie los va a discipular. ¿Cómo así, pastor? Así como lo oye. Deje que los nuevos que están llevando invitados, ellos mismos se encarguen de discipular y formar a sus invitados. Así es como la iglesia va a crecer. Pero si usted todavía es de los que piensa: pastor, vea, ahí trae un invitado, pilas para que lo visite, a él le gusta que le caigan los jueves y los viernes, mi amado, la iglesia nunca va a crecer. Y si usted piensa así y trae nuevos y me dice mi pastor Wilder: pilas, él puede los lunes de 4 a 7 y los miércoles a las 3 para que usted lo visite, entonces no espere nunca que yo vuelva a su casa a visitarlo. No me espere por allá, porque estoy muy ocupado discipulando gente que usted trae y que le quedó grande discipular. No me espere nunca, porque imagine, si con el grupo de gente que hay aquí uno vive alcanzado, hermanos. Los que saben de iglesias afirman que un pastor logra pastorear y con dificultad bien por lo menos a 150 personas. Por lo menos a 150 personas. Ya después de 150 personas se necesita otro pastor en la iglesia, oficialmente, para que toda la iglesia sea bien pastoreada. Aquí somos más de 150 hace rato. Aquí pasamos la cifra hace rato. Y con razón es que yo vivo tan alcanzado, hermanos. Yo necesito unas vacaciones para ir de 2 años y medio. En serio, hermanos. Hay gente que: pastor, a ver si usted me puede visitar esta semana. Ay, hermano, estoy más ocupado. Tengo una agenda, pero vea, apretada, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. No sé ni cuándo descanso. Y todavía hay hermanos que dicen: es que el pastor, ¿por qué no trabaja? ¿Cómo así? Es que yo no estoy trabajando, pues. Descarado. Un trabajo extenuante, vea, trabajar con personas. Trabajar con personas estresa demasiado, porque uno pasa muchos estados emocionales. Vea, una mañana me levanto, qué alegría con el testimonio que un hermano dio en el amanecer. Le llegó la platica, llegó la platica y la gente está contenta. Y yo: qué testimoniazo, esa alegría tan inmensa. Me voy para la casa de mediodía, me llama una hermana a decir que se le murió el papá y está pero mal. Y entonces yo debo ir a consolarla, a llorar con ella, y allá me doy cuenta de unas cosas terribles y eso me perturba el alma. Y ya para por la noche, después de haber estado feliz y después de haber pasado a tristeza, me llaman a decir que 2 líderes en la iglesia están por allá dando un mal testimonio y, mejor dicho, hicieron un reguero y la iglesia está por el piso. Y ¡ay! Esa rabia que me da. Entonces en el día experimenté distintos cambios emocionales que, hermanos, ustedes no creen, pero eso lo enferma a uno, lo estresa a uno impresionantemente. Sin embargo, gloria al Señor, a esto nos llamó Dios. Y Dios, que nos llamó a esta profesión, nos da la fuerza, nos da la convicción, nos da la agallas, nos da la pasión, nos da el talento para soportar estos climas emocionales. En serio. Yo conocí a un amigo que no es cristiano, esperamos ganarle un día esto para el Señor. Y él decía: yo me voy a ir de pastor, porque los pastores viven como tan bueno, se la ganan de sentado, me voy a ir de pastor. Oiga, y yo, ¿sabe qué le respondí yo? Yo ni le respondí con sarcasmo, yo le dije: hágale, arranque, váyase de pastor. Le digo que no dura una semana, porque esto no es para el que quiera, esto es para el que es llamado, hermanos. Esto es para el que es llamado. Usted puede querer ser pastor, pero usted no es llamado a la semana de quiebra. A la semana usted dice: no, esto no es para mí, bendito, esto no es para mí. No, el pastor, ¿cómo hace pues con? No, esto es muy maluco. Uy, esto es muy aburridor, esto es muy difícil. No, pero ¿cómo? No, es que, mejor dicho, no, yo le voy a pagar unas vacaciones al pastor. Ok, mis amados,
El trabajo en la iglesia no es solo para el ministro ordenado ni para los líderes, es para todos los hermanos de la iglesia. Cuando hablamos del ministerio de los laicos, estamos diciendo que Juan Wesley entendió que la manera más eficaz de que la iglesia creciera era involucrando a todos los hermanos, así no tuvieran estudios, así no tuvieran formaciones teológicas, así no tuvieran títulos, era involucrarlos a todos. Involucrarlos a todos, especialmente porque los nuevos creyentes son los que, oiga, suelen predicar con más pasión, con más alegría. Y Juan Wesley entendió que lo único que necesitaban los nuevos creyentes para servir al Señor y predicar el evangelio era, en primer lugar, la escritura. En segundo lugar, la experiencia de su conversión. Y en tercer lugar, la tradición, esas costumbres que tenemos en la iglesia. Con esas tres cosas, Juan Wesley empoderó a todos los creyentes. Juan Wesley dijo: ¿usted conoce la escritura? Conozco un poquito. Predique ese poquito que sabe. ¿Usted tiene una experiencia con Dios? Sí, el Señor vino a mi corazón y me transformó. Comparta esa experiencia. ¿Usted sabe qué hacemos en la congregación? Claro, adoramos al Señor y entendemos la importancia de sembrar y de estar en unidad. Bueno, enseñe esas tradiciones. Con esos tres elementos, oiga, escritura, experiencia, tradición. Juan Wesley le dijo a los creyentes de la iglesia nuevos que están ahí en la banca: vayan y prediquen, vayan y abran grupos, vayan y ganen almas, hágale. Y a ver el proceso que tengo. ¿Cuál proceso? Hágale adelante. El proceso de formación y discipulado lo vemos, pero lo vamos viendo en el camino. Pero comience a servir, a predicar el evangelio, a ganar almas. Amén. Ahora, para subirse al altar, Juan Wesley tenía otros procesos distintos. Mis amados, esta frase fue de Juan Wesley. Juan Wesley dijo: estoy determinado por la gracia de Dios a no empezar procesos de discipulado donde no pueda hacer un seguimiento a mi trabajo, porque el diablo lo que más quiere es que despertemos personas para volverlas dejar a dormir, para volverlas a dejar dormir. ¿Qué está diciendo con eso Juan Wesley? Juan Wesley estaba diciendo: mire, yo no quiero ir a predicar el evangelio donde no pueda seguir el proceso de discipulado, porque eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que usted le predique a la gente, pero no siga el discipulado, porque eso es despertar la gente y volverlas a dejar dormir, y eso le sirve mucho al diablo. Y Juan Wesley dijo: yo me propongo que donde vaya a evangelizar, continúe el proceso, discipular hasta ganar el alma de esa persona. Pero para lograrlo, Juan Wesley entendió: necesito la ayuda de todos. Necesito que todos nos empoderemos con esta misión y vayamos a servir. Amén. Yo quiero que incline su rostro ahí donde está.